At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Hoy Raquel y yo vamos a entrevistar a una mujer increíble. Se llama Faiza Haji y nos hablará de microbiota y turismo. No os vayáis, os mando un abrazo fuerte, cariñoso, rural, desde Gredos, en la provincia de Ávila, en España. Y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis que es el podcast donde Raquel y yo lo que queremos es romper estereotipos del mundo rural y sobre todo lo que buscamos es inspirarte con lo mejor del mundo rural. ¿A que sí, Raquel? Así es, Isabel. Pues desde aquí también, desde Limousin, en Francia, os doy la bienvenida. Y hoy, tal y como acaba de comentar Isabel, vamos a entrevistar a Faiza Haji para conocer más el proyecto Sanaterra, un rincón mágico de La Vera, en Extremadura, donde vivir una experiencia transformadora, y también vamos a hablar de su proyecto de yogures de leche de cabra. Bueno, creo que nos va a contar varios proyectos porque vais a ver que es una mujer muy interesante. Suena bien, ¿verdad? Pues no os lo perdáis porque esta entrevista promete ser realmente inspiradora. Sin duda. Si queréis saber más sobre este proyecto común que tenemos Raquel y yo, tenéis todos los detalles en nuestra web que se llama mundoruralenpositivo.com y en la descripción de este episodio también encontraréis esa información. Y no olvidéis, suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos firmemente en el potencial del mundo rural y en las oportunidades que tiene. Pero cuantas más compartidos tengamos y cuantas más personas estén inscritas, pues podemos tener, es una manera de que tú colabores a difundir mucho mejor este mensaje y que llegue más lejos. Así es. Además, como sabéis, este es un espacio pensado para vuestra participación. Si nos estás siguiendo en directo, puedes compartir tus opiniones o plantear tus preguntas cuando quieras y las pasaremos pues al final de la entrevista. Si nos escuchas en diferido, pues tus comentarios igualmente serán bien recibidos. Como sabéis, estamos emitiendo simultáneamente en 3 plataformas. Estamos en YouTube, en LinkedIn y en Meta, gracias en parte al patrocinio de la Fundación Kerbes, que impulsa proyectos de sostenibilidad, de economía circular y reducción de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Y también contamos con el apoyo de la Escuela Rural, el proyecto de Isabel y mío, que ofrece formación online diseñada para quienes buscan una vida más conectada con el entorno rural. Así es que gracias por hacerlo posible. Y ahora sí, venga ya, vamos con ello, poneos cómodos porque empezamos. Todo tuyo, Raquel. Pues vamos allá, bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Si estás aquí es porque te encanta lo rural tanto como a nosotras y eso nos hace inmensamente felices. Como hemos dicho al principio, hoy vamos a entrevistar a Faiza Haji. Faiza es emprendedora social de origen marroquí, extremeña por adopción y ciudadana del mundo. Ha vivido y trabajado en 9 países sobre 4 continentes y habla 5 idiomas. Faiza está comprometida con el desarrollo sostenible y la igualdad de género. Es ingeniera de telecomunicaciones por la ENST de la Bretagne, aquí en Francia, y por la Politécnica de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en temas de emprendimiento en el medio rural, economía circular, inclusión y cultura de la paz. Y últimamente se ha formado en temas de salud y bienestar. Se ha graduado en el máster Microbiota, Prebióticos y Probióticos en la Universidad Europea de Madrid en colaboración con la SEM-PIP. Faiza también ha colaborado con varias instituciones internacionales como las Naciones Unidas, Mercy Corps, SwitchMed, y unas cuantas más. Por otro lado, durante más de 15 años ha llevado un proyecto de economía circular con mujeres en zonas rurales de Marruecos, IFASEN. Este proyecto ha sido premiado varias veces
entre ellos por el Ministerio de Finanzas francés, y ha sido elegido como uno de los 100 proyectos de desarrollo más novedosos de África y le ha permitido figurar en la lista de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo del periódico de negocios compasivos Salt Magazine y también en la lista de los 30 marroquíes e inspiradores en el libro Those Who Inspire. En diciembre de 2023 fue premiada por la Diputación de Cáceres por su proyecto de yogures de leche de cabra verata enriquecidos con probióticos. Además de los yogures, Faiza es propietaria de Sana Terra, un centro de turismo educativo en Villanueva de la Vera, en Cáceres, Extremadura, España. Bueno, menudo currículum. Bienvenida, Faiza. Muy buenas tardes. ¿Quieres añadir algo más a esta presentación? Muy buenas tardes. No, yo creo que ya lo has dicho todo. Muy bien. Bueno, muy feliz de estar en el mundo rural y de estar aquí con vosotras esta tarde. Pues nada, pues de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por querer pasar este rato con nosotras. Y bueno, vamos a empezar porque tenemos muchas preguntas que hacerte porque tienes, bueno, pues una historia muy interesante. Así es que vamos al principio. De la ingeniería de telecomunicaciones a la terapia especializada en microbiota. Menudo cambio, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese viaje y qué te llevó a dar ese giro en tu vida profesional. De acuerdo. Bueno, mi madre era médica, entonces siempre el mundo de la medicina, de la salud, siempre me ha atraído y también me llevaba con ella a congresos, pero me dijo, haga lo que quieras menos médica. Y bueno, como se me daban bien las matemáticas, las ciencias, pues hice ingeniera de telecomunicaciones. Y con una particularidad que esta escuela justamente en este Bretagne tenía un acuerdo con la Universidad de Medicina y bueno, entonces siempre era en parte de mi cerebro este tema de la salud. Y justo un poquito antes del COVID, pues por temas personales de salud, que la medicina clásica, digamos, no me había ayudado, entonces empecé mi propia búsqueda, primero para mejorar mi salud, y ahí se me abrió todo un mundo justamente descubriendo la microbiota. Fue una fascinación y bueno, primero me ha ayudado a mí misma y luego quise indagar más y encontré este máster de microbiota con la Sociedad Española de Microbiota, Prebióticos y Probióticos y me fascinó, me encantó y justamente hice mi trabajo de fin de máster sobre el concepto de una sola salud, o sea, como lo has mencionado, o sea, llevaba muchos años, más de 15 años con un proyecto con mujeres en Marruecos, que se trataba de reutilizar bolsas plásticas para darle una segunda vida con una técnica artesanal de cestería. Entonces, siempre mi inquietud era de poder aportar a la conservación ambiental. Y entonces, haciendo este máster y haciendo el trabajo de fin de máster sobre o sea, descubriendo primero este concepto de una salud o cómo la salud humana, animal y ambiental están interconectadas, pero desde esta perspectiva de la microbiota, de estas bacterias, ¿no? Desde la evidencia científica, pues era como para mí darle sentido a un todo, ¿no? Y bueno, pues es un poco eso. Buenas tardes, qué interesante, Faiza. Debo deciros que yo conocí a Faiza en el año 21 porque estaba en un proyecto de Ruralizable donde hacía mentorías y ella era uno de los proyectos incipientes y me tocó la suerte de mentorizar el proyecto. Pero fijaos, en el año 21 yo en mi vida había oído hablar de microbiota y cuando me lo explicó, yo sinceramente mi primer impulso fue corregirle y decir, no es microbiota, es microbiótica. Y me dijo, no, es microbiota. Y tuvo que explicarme realmente lo que era, pero me gustaría que lo explicaras para todo el mundo, ¿no? Porque en tu web hablas de la salud desde una perspectiva integrativa y para los que no estamos tan familiarizados con este concepto, ¿qué significa exactamente y por qué es importante?
De acuerdo. Pues la microbiota es este conjunto, hablando de la microbiota, primero hablo de la microbiota humana, pues es este conjunto de bacterias, mayoría bacterias, hongos también, pero la mayoría bacterias que residen en nuestro cuerpo. La mayoría están en nuestro tracto digestivo, más del 90%, pero también tenemos una microbiota de piel, para las mujeres una microbiota vaginal. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, todas estas bacterias, además, o sea, si miramos a nivel de células, pues tenemos tantas células microbianas en nuestro cuerpo humano como células humanas. O sea, tenemos y se habla de un ser holobiente. O sea, el humano es un ser muy complejo, que tenemos nuestro ser humano y nuestro ser microbiano y vivimos en simbiosis. Y, bueno, en la mayoría de los casos vivimos en simbiosis. ¿Y por qué es tan importante esta microbiota? Porque justamente hablando, o sea, enfocándome en la microbiota intestinal, que es la más estudiada hoy día, pero también la mayoría, ¿no? Entonces, estas bacterias están a nuestro servicio. La mayoría de ellas están a nuestro servicio a partir de la comida que ingerimos. Ellas las van a transformar para producir compuestos que nos van a beneficiar para la salud. Por ejemplo, vitaminas del grupo B, excepto la B12, pero la mayoría de las vitaminas del grupo B están fabricadas por las bacterias. También los neurotransmisores, el GABA, la serotonina, al 80% están fabricadas por las bacterias. De hecho, se habla del eje intestino-cerebro justamente por eso, porque la mayoría de estos neurotransmisores están fabricados en el intestino. También interactúan con nuestro sistema inmunitario. Aquí cabe mencionar que el 70% al 80% de nuestras células inmunitarias están dentro de nuestro intestino y están en interacción con esta microbiota. Nos ayudan a luchar contra patógenos. Bueno, cada día se está descubriendo más el eje intestino-cerebro. Ahora se está hablando también del eje intestino-piel, del eje intestino-corazón, el eje intestino, ¿cómo se llama? También pulmones. En fin, o sea, que tienen también la microbiota oral tiene una gran importancia también, por ejemplo, en modular temas de corazón, o sea, la salud cardiovascular. En novedades también, sea un patógeno que puede residir en la microbiota oral, se ha encontrado en cerebro de personas que han fallecido de Alzheimer. Entonces, todavía es un campo de descubrimiento donde se están haciendo muchos ensayos, muchos estudios. Sin embargo, ya se sabe que hay una relación entre el estado de la microbiota con la salud y con la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante. Y también con lo que decías, Isabel, idea de una salud holística o del One Health, pues también existe, o sea, los animales también tienen su microbiota y que también influye sobre esa salud. Y también el suelo, o sea, hablando también del mundo rural del campo, pues el suelo tiene una microbiota y influye en los nutrientes de las plantas, también va a influir en la fijación del nitrógeno, también en los ciclos de carbono. Entonces, por eso es tan importante. El agua también tiene una microbiota, los océanos tienen una microbiota. Entonces, es muy importante. La verdad es que es un tema apasionante. Yo recuerdo que empecé a leer sobre esto por el súper famoso libro de la Sari Arponen, ¿vale? El de la microbiota idiota. Este libro es buenísimo, pero es muy cercano, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que, bueno, pues que es una manera de divulgar y de conocer este mundo que además cada vez suena más, ¿no? En diferentes conversaciones sobre bienestar y salud. Lo que pasa es que creo que todavía hay mucha confusión, ¿no? Y bueno, es algo que creo que
lo bueno es que se está integrando al día a día, ¿no? Y eso está bien. Faiza, ¿qué es lo que más te sorprende sobre lo que aún desconocemos de todo este tema de la microbiota? Pues, a ver, yo creo que solo conocemos una pizca, o sea, estamos como al inicio, porque también la tecnología ha evolucionado, o sea, de la analítica, que antes se hacían cultivos y que la mayoría de las bacterias se morían al aire. Entonces, ahora con unas técnicas que llamamos técnicas ómicas de análisis de ADN, aunque las bacterias se mueran, podemos analizar su ADN y clasificarlas y reconocerlas. Entonces, esto abrió la puerta a todo estos estudios que hoy día, o sea, hace como 10 años habían a lo mejor 400 publicaciones al año. Hoy hay 15.000 publicaciones al año. Entonces es un campo en pleno auge y sí que es, o sea, hay microbiotas que todavía, o sea, ahora por ejemplo se está diciendo a lo mejor hay una microbiota del cerebro. Bueno, que no es tan fácil estudiar como la microbiota intestinal, que solamente hay que estudiar las heces, ¿no? Pero hay otras microbiotas, por ejemplo, la vaginal, la de la piel, o sea, que por ejemplo están diciendo que hay un enlace entre la microbiota de la piel y la sensibilidad a atraer mosquitos. Bueno, en el campo puede ser interesante también, o sea, dependiendo de nuestro microbiota de la piel, pues podemos atraer mosquitos o no. Entonces podría abrir un campo muy interesante de terapias, también justamente por esta, he mencionado que hay tantas células humanas como células microbianas, pero cuando miramos a nivel de ADN, hay 3 veces más ADN microbiano en nuestro cuerpo humano que ADN humano. Entonces, esto también abre una esperanza para muchas patologías que antes se decía, pues, es la genética, es así, no se puede, o sea, que es una fatalidad, pero entonces este campo también da esta esperanza, pero todavía estamos como al inicio, ¿no? Bueno, como os he dicho, yo conocí a Faiza cuando estaba en los inicios de su proyecto que se llamaba Sanaterra y me enseñó pues su plan de negocio y todo lo que conllevaba aquello en un inicio, pero ahora ya es una realidad. Entonces, montar un proyecto propio como Sanaterra no es solo cuestión de conocimiento, sino también de valores. O sea, yo lo sé porque he vivido esa parte de suya del inicio. Primero de todo, nos gustaría que le contaras a todo el mundo qué es Sanaterra y dinos también qué principios querías que estuvieran en ese centro de trabajo cuando creaste el espacio. Bueno, pues Sanaterra empezó justamente, bueno, descubriendo Gredos y descubriendo la Vera y enamorándonos, que ya, como has dicho Raquel, hemos vivido con mi familia en 9 países sobre 4 continentes y ya mis hijos ya querían asentarse, ya no querían mudarse más. Me dijeron, nos mudamos solamente si nos vamos a vivir en el campo o en una granja. Era lo que me han dicho la última mudanza. Y bueno, por curiosidades de la vida, fuimos a visitar a una amiga que justamente vivía en Gredos y nos hemos enamorado de la región y por curiosidades hemos empezado a mirar casas, fincas, y nos hemos enamorado de una finca y ya no queríamos movernos más. Entonces, por eso digo que soy extremeña por adopción, porque ya nos hemos... Y bueno, viendo esta finca, nos vino esta idea a mi marido, a mí, de crear un centro para justamente recibir personas locales, internacionales, nacionales, y compartir sobre estos valores que justamente nos mueven del respecto de lo vivo, ¿no? De tanto de la naturaleza, del humano, desde la salud y bueno, un espacio donde nosotros podemos aportar, pero también invitar a otras personas y compartir esta inquietud por esta búsqueda de bienestar, pero en armonía con la madre tierra, ¿no? O sea, respetando también y también aportando valor al pueblo que nos acogió.
Y entonces hoy día, pues Sanaterra, desde que nos hemos conocido, que empezó con esta idea de un centro de educación y turismo rural, pero bajo este enfoque de una sola salud, del One Health, y es más una experiencia, ¿no? De bienestar. Desde que nos hemos conocido y saber que solamente teníamos la finca sin nada, pues ya hemos construido 3 casitas rurales, pero en bioconstrucción. Entonces también hemos cuidado, pues los materiales, hemos usado también oficios ancestrales en temas de revoques, por ejemplo, con cal, con yeso, y hemos minimizado el impacto también. No hemos tenido que cortar ningún árbol, por ejemplo. La tierra que hemos quitado para las fundaciones, las hemos usado para el tejado verde, y también pues también en sistemas de regeneración del suelo también. O sea, por ejemplo, estamos, sembrando agua, o sea, que también técnicas de siembra de agua, para aprovechar bien las aguas de la lluvia, para que se infiltren, siguiendo las líneas claves del terreno. Y bueno, pues así empezó. Y ahora pues tenemos dos patas de Sanaterra. Tenemos Sanaterra One Health Retreats, entonces retiros bajo este enfoque de una sola salud. Y también tenemos Sanaterra One Health Food, alimentos, una sola salud. Y bueno, ahí hago la transición a lo mejor, Isabel, hacia el proyecto de yogures, justamente, que entra en esta parte de One Health Food. O sea, por un lado tenéis lo que es Sanaterra, que lo que ofrecéis es como un retiro para que alguien pueda, supongo que ofrecéis alojamiento y toda una serie de experiencias, por así decirlo, en vuestra finca, y además con el complemento de alimentarse con una comida que vosotros también preparáis en la propia finca. ¿Es esto? Bueno, no en la propia finca, el otro proyecto ha nacido más para aportar este servicio a las personas las personas ofrecemos alojamiento, pero también tenemos 6 hectáreas de bosque, entonces también baños de bosque, experiencias también desde el inicio nuestra idea era también de conectar con lo que con otros emprendedores locales en la comarca, en el pueblo, y ofrecer, es como un poquito ofrecer, juntar todos colaboración y ofrecer estos servicios. O sea, en el pueblo tenemos, servicio de yoga, de terapias, talleres de permacultura, y para toda la familia. O sea, esto es lo que hemos querido, que no sea un espacio solamente, es para todas las edades, o sea, es inclusivo, es para todas las edades. Oye, Faiza, ahora que comentas esto, todo esto que, claro, va relacionado con vuestro proyecto. Estás hablando de yoga, de permacultura. Claro, eso no está así en un pueblo. No vas a un pueblo rural y te encuentras, pues que, ¿vale? O sea, esto es a raíz de vuestro proyecto que habéis atraído a estas personas que o ya existían. No, es que Villanueva de la Vera es un pueblo muy curioso que justamente está atrayendo a muchas personas. También hay muchos proyectos de sostenibilidad, tenemos creo 42 o 43 nacionalidades. Hay una vida cultural muy dinámica, y sí, tanto de personas autóctonas, vamos a decirlo, del pueblo, como neorurales, y es muy interesante. Qué bueno. ¿Qué población tiene Villanueva de la Vera? 2.400. Wow, qué bueno. Oye, y una cosa que nos encanta siempre preguntar a los emprendedores rurales, Faiza, ¿qué ha sido lo más retador y lo más gratificante de poner en marcha este proyecto Sanaterra? Bueno, lo más retador hablaría de los trámites administrativos. ¿Cómo no? Sí. Sé que en paralelo del máster de microbiota casi me he sacado otro máster de pedir licencias. Esto es recurrente, esto. Porque ¿tenéis algún alojamiento especial en la finca? O sea,
Te lo pregunto porque normalmente los problemas siempre hay cuando quieres hacer algún tipo de alojamiento, qué sé yo, una cabaña de madera o entonces, No, porque era terreno es... rústico, pero teníamos Vale. suficiente superficie para poder, o sea, y Construir. cumplíamos con las normativas para poder hacer la calificación urbanística, pero sí que son trámites que uno tiene que armarse con paciencia y también educarse uno mismo para entender el proceso y bueno, pues, y estar activo en el proceso. Tengo entendido que habíais hecho las cabañas y todo eso con la cultura Passive House, de que eran totalmente ecológicas. Passive House. Sí, tienen una eficiencia, o sea, tenemos muros de 50 centímetros y hemos usado materiales renovables y con una eficiencia térmica y bueno, esto también de usar el tejado vegetal y también con sistema de recuperaciones de aguas. Entonces, eso es lo que queríamos también hacer, es que no es solamente la experiencia turística, que está también bien, o sea que de verdad se siente muy bien dentro del espacio porque es todo muy orgánico, todo muy natural. Entonces también tenemos muy bonitas vistas, unas ventanas muy grandes, pero también lo que pretendemos también con este proyecto es demostrar que podemos habitar esta tierra, habitar bien, o sea, que no hay que habitar en una choza, o sea, que podemos tener un confort, no sé si se dice en español, Sí. pero respetando el medio ambiente al mismo tiempo. Entonces es un poquito también esto y bueno, vamos a comunicar también en nuestra página proveedores, etcétera, porque también queremos divulgar sobre todas estas materiales, técnicas, proveedores, que nos han permitido lograr lo que hemos logrado. Claro, es importante. Decías que lo más retador era el tema burocrático y lo más gratificante de poner en marcha el proyecto. Pues es la comunidad que hemos creado, que es muy bonita, o sea, de sentirse parte del pueblo, parte, sí, de una comunidad también con esta muy diversa, o sea, que también es lo bonito, como en la microbiota, ¿no? La resiliencia de la microbiota viene de su diversidad, pues lo mismo, es una comunidad muy diversa, pero a la vez compartimos valores, ¿no? De que queremos, de esta búsqueda del bienestar humano, pero también respetando lo que nos rodea. Y a lo mejor para hablar de Sana Terra One Health Food, que me habías preguntado si era para la comunidad, pero justamente es algo, y esto es justamente algo muy gratificante, que es en contacto con los otros emprendedores, pero también con ganaderos, agricultores, pues se reflejó esta necesidad de transformar, de comercializar, o sea que es una de las dificultades, ¿no? De poder seguir con una ganadería tradicional, una ganadería en extensivo, pues el aspecto comercial, financiero es muy importante. Y bueno, entonces hemos creado un obrador comunitario. Bueno, por el momento vamos a arrancar con los yogures y con el espacio de formación. Y hablando de retos, de retos administrativos, la idea es tener también una cocina compartida, un obrador compartido, bueno, que respeta todas las normas sanitarias y de seguridad alimentaria, pero que se pueda usar por emprendedores también en el sector agroalimentario localmente y no tener cada uno que estar enfrentándose con todos estos temas burocráticos ni con la inversión que hay que hacer también. Claro, qué buena idea. Es genial, la verdad, sí, porque compartir eso lo que te da es la oportunidad de conocer otros proyectos, pero también de ayudarles desde una perspectiva que a ti, pues al final no te cuesta dinero puesto que ya lo tienes hecho. O sea que compartirlo es fenomenal. Oye, y hablando de historias interesantes, ¿tienes alguna historia de algún paciente o algún cliente que haya transformado su vida gracias a trabajar la microbiota? Sin nombres, por supuesto, sea algo que nos pueda inspirar, que nos ayude a entender el impacto que puede tener esto.
Sí, bueno, pues por ejemplo, una que he recibido hoy un mensaje de ella, justamente os lo puedo compartir, que es una joven que fue diagnosticada, que era al inicio, ¿no?, de una esclerosis múltiple en verano 2023 y bueno, pues cambiando justamente su dieta, sus hábitos de vida, porque la microbiota también, es cierto, lo que más influye es lo que comemos, porque es lo que va a nutrir estas bacterias, pero también nuestros hábitos de vida, ¿no? Si hacemos deportes, tenemos una vida social, si vivimos en el campo o en la ciudad, o sea, las personas en el medio rural tienen el doble de diversidad bacteriana que las personas en el medio urbano. Entonces, bueno, cambiando un poquito todo esto, pues hoy me ha compartido que justamente desde el diagnóstico pues no ha tenido nuevas lesiones, o sea que en el IMR, ¿cómo se llama en español? La resonancia magnética, pues no se han nuevas, o sea, desde 1 año y medio, pues no ha tenido Se ha estabilizado. lesiones, sí. Qué bueno. Ostras. Desde luego es lo que dicen, ¿no? Que somos lo que comemos, ¿no? Es un poco esto. Y qué importancia que hay que darle también a eso y lo que tú dices, ¿no? Y al el contacto con la naturaleza también, cómo influye. Faiza, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué hábitos o qué pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud digestiva sin necesidad de hacer un cambio radical? Comer diversidad y comer una mayoría de plantas, o sea, de origen vegetal, es lo que, o sea, no significa que hay que ser vegano o vegetariano, esto ya cada uno según sus creencias y sus preferencias, pero porque todavía no se sabe cuál es la microbiota ideal, o sea, porque varía según los países, según los individuos y tal, pero sí que hay factores relacionados con una salud y otros relacionados más con un estado de enfermedad. Y entonces lo que se ha visto es que una diversidad microbiana, o sea, estoy hablando solamente de la microbiota intestinal, cuando más diverso el ecosistema, más resiliente. Es como un bosque. A mí me gusta esta imagen de bosque, ¿no? Si viene un fuego en una selva, pues le va a costar, va a arder a lo mejor, pero después de un tiempo, y también va a recuperarse más rápido. Pero si tenemos un bosque de pinos, pues viene un fuego y arrasa con todo. Entonces, pues lo mismo. Entonces, queremos que tengamos una diversidad de especies bacterianas. ¿Y cómo lograr esto? Pues con la alimentación, alimentándonos con diversidades. Y es lo que se dice justamente en el mundo de la ciencia, con un 70 o 80% de nuestro alimento o en nuestro plato de origen vegetal. Y el resto puede ser de origen animal, si así lo queremos. Y con una diversidad de plantas, legumbres. Las legumbres tienen un efecto prebiótico que alimentan a las bacterias, cereales, frutos secos, bueno, una diversidad. Y también disfrutando de la comida también, que es muy importante también. Qué bueno. Que disfrutar de la comida es también parte de lo que es pues estar sano, ¿no? Si no disfrutas de las cosas, yo creo que efectivamente, yo creo que sí que tenemos ventaja, lo has apuntado antes, Faiza, los que vivimos en el campo tenemos mucha más ventaja en este tipo de planteamientos porque ya tenemos parte que ya lo tenemos hecho, ¿no? Este poder respirar el aire limpio, este poder estar en contacto con los elementos de la naturaleza, al poder mirar por la ventana y ver un bosque o un paisaje que te serena y no abrir la ventana y ver la M30, por ejemplo, ¿sabes? Parece. Sí. Y de hecho, al estar en el campo, pues también estás en contacto, por ejemplo, con la tierra, con el bosque, como dices, y esto te aporta diversidad bacteriana. Claro. De hecho, o sea, sí, se han hecho algunos estudios así con niños, sobre todo. O sea, hay un estudio muy conocido en Finlandia que en una guardería de niños, un jardín de infancia, hay unos niños que los llevaban todos los días al bosque
otros que no han hecho nada, o sea, todos se comían igual, incluso no le han cambiado la comida. Y algunos niños habían traído tierra del bosque y la han puesto en el patio y tenían que jugar 1 hora al día en esta tierra, o sea, con palitos, pero tenían que pasar 1 hora al día jugando. Y después de un mes vieron que ha cambiado su microbiota, o sea, se mejoraron parámetros de inflamación, de asma, de alergias, solo estando en contacto con la tierra del bosque. Maravilla. Es increíble, la verdad. O sea, tantas cosas que tenemos que aprender. Estamos en un momento del mundo en el que está todo en constante evolución, es verdad. O sea, la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas, pero el mundo de la salud también está en constante evolución. ¿Tú cuál crees que son las tendencias o descubrimientos en microbiota que podrán revolucionar la forma en que entendemos nuestro bienestar en estos próximos años? Pues yo creo que, a ver, no es muy objetivo, porque estoy muy fascinada por este concepto y que justamente este concepto del One Health o de una sola salud, y de hecho que todas las comunidades autónomas ahora tienen una estrategia de One Health, y justamente de este punto de vista de la microbiota que nos demuestra estas transferencias microbianas que hay, o sea que a lo mejor nuestros ancestros lo sabían por intuición, ¿no? Que estamos parte del todo, que hay una interconexión, pero esto está demostrado ahora en la ciencia, o sea que todo está, o sea, hay una transferencia bacteriana y justamente al entenderlo así, que no podemos pretender nosotros como humanos estar sanos en un planeta enfermo. Entonces, o sea que tenemos que reequilibrar y si cada uno de nosotros hace su parte, pero igualmente de manera muy egoísta, ¿no? Cuidando de su microbiota en base a la ciencia, ¿no? De su alimentación, que también hay muchos estudios sobre el efecto de los fitosanitarios, de las pesticidas, sobre la microbiota. Entonces, solamente cuidando de su microbiota, comiendo de cercanía, de temporada, sin aditivos, sin antibióticos en el caso de los animales, pues cuidaremos de nuestra salud, pero también vamos a cuidar del planeta de manera muy natural y muy orgánica. Y yo creo que es este ámbito que ahora hay cada vez más estudios. Por ejemplo, en Francia, o sea, hay como más de 200 publicaciones sobre cómo, justamente como la agricultura ecológica, o sea, sin pesticidas, puede prevenir las zoonosis. Las zoonosis son todas estas enfermedades justamente de origen animal, como puede ser el COVID, o sea y es el 75% de las enfermedades infecciosas que nos afectan a los humanos, o sea, la mayoría lo llaman zoonosis porque la mayoría son de origen animal y que hay justamente esta transferencia del animal al humano de patógenos. Oye, Faiza, ahora me estaba pensando de todo lo que estás comentando. ¿No crees que toda esta parte de la microbiota que se está estudiando, que está evolucionando, debería también recuperar un poco esa tradición rural, esa sabiduría rural que es ancestral, ese comer de temporada, como has dicho, ese cultivar de esa manera, ese tratar los bosques como se hacía antiguamente, según las lunas, ese hacer esos productos como sea vino, sea queso, o sea, teniendo en cuenta toda esta tradición rural? Sí, ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. De hecho, en un libro también que es muy bueno de divulgación científica, había una frase que a mí me gustó mucho que decía que a la microbiota le gusta la cocina de la abuela. Y es cierto. Qué bueno. Es verdad, es que es eso. Sí. Y además lo que dices tú del vino, de todos estos fermentos, ya son parte de muchos pueblos, o sea, que cada región tiene su manera de fermentar. Las legumbres también, hay muchos platos tradicionales en base de las legumbres y todos estos son alimentos muy buenos para la microbiota. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo.
Muy bien. Oye, en Sanaterra, según hemos visto, además de consulta, también estáis ofreciendo formación. ¿Crees que nos falta educación sobre nuestra propia salud? ¿Qué te gustaría que la gente supiera desde pequeños ya sobre su microbiota? Y cuéntanos también cuál es esa formación que ofrecéis. Sí, justamente la idea es esto, es hacer educación, que es, en el fondo es transferencia científica también, porque los estudios, hay muchos estudios publicados, pero la mayoría de los estudios tienen muy pocos años y también hay de manera científica también para que un estudio, un descubrimiento científico pase a la práctica clínica, digamos, o que pase a ser algo muy habitual, pasan en promedio 17 años. Ahora bien, con todo esto, el tema de inteligencia artificial, de Internet, yo creo que los tiempos se están acortando también, está muy bien. Sin embargo, sí que hay una necesidad de educación y yo creo que es muy importante justamente a los niños, a los niños y también a los adultos, pues tener acceso a esta información de cómo cuidarnos, de ser responsables de nuestra salud y de tener esta perspectiva de salud preventiva, o sea, cómo podemos prevenir. Hay muchas enfermedades que, o sea, cambiar un poco el paradigma y porque también nos estamos enfrentando a resistencias antibióticas y también esto es un reto también del One Health, o sea, es de poder también, porque no hay nuevos antibióticos que se están haciendo justamente por las patógenas que se están volviendo muy resistentes. Y entonces yo creo que sí que es muy importante de educarnos sobre cómo cuidar de nuestra salud. Pero también o sea, esto es mi sueño, ¿no? Con este enfoque global y de la microbiota y no ver porque, o sea, todos hemos crecido con esta idea de que las bacterias son malas, que hay que eliminarlas. Cierto, hay unas malas, pero sobre las miles y miles de bacterias, creo que hay 100 patógenas conocidas, o sea, que la gran mayoría de las bacterias son beneficiosas. Y entonces, bueno, ahora es todo un campo justamente de biotecnología, de biosolución, también hablando del campo hay biofertilizantes, o sea, podemos usar estas bacterias para mejorar no solamente nuestra salud humana, pero también la salud del suelo, regenerar suelos, también la salud del ganado. Entonces, para evitar uso de antibióticos, pues hay también, o sea, y hoy día en España hay muchas empresas, también emprendimientos que están intentando usar todos estos conocimientos para, de manera profiláctica, prevenir enfermedades en el ganado. O sea, por ejemplo, hay empresas que usan probióticos también, o sea, todos estos bacterias beneficiosas, pero en el ganado para evitar para evitar mastitis, por ejemplo, para evitar el uso de antibióticos en el ganado. Entonces, bueno, yo creo que educar sobre estos temas es muy importante. Sin duda alguna. Oye, y para cerrar, con buen sabor de boca, desde luego, si pudieras dar un consejo clave para mejorar nuestra relación con nuestra microbiota, ¿cuál sería? Uno solo, bueno, comer de temporada, de cercanía, sin pesticidas, si es posible, y sobre todo también pasar tiempo en la naturaleza, estar en contacto con lo vivo, que sean animales, tierra, bosques, y también con humanos, porque también tener una vida social también nos aporta diversidad y hace que nuestro microbiota es más resiliente. Oye, Faiza, ¿qué opinas de todo esto de tomar prebióticos o probióticos de estos que venden? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, bueno, es como, yo lo veo un poquito como he pasado por construir una casa, pues como las bases, la cementación y todas la fundación sería primero hábitos de vida,
respetar sus ritmos circadianos, hacer ejercicio moderado, pasar tiempo en la naturaleza, sociabilizar. Luego la alimentación también influye mucho, lo que habíamos hablado de comer diverso, de temporada, sin pesticidas. Y luego, para casos particulares se puede añadir prebióticos, que es un alimento específico que va, a ver, hay, por ejemplo, las legumbres son un prebiótico natural, pero también se puede agregar como prebióticos que, como dices, se venden, que tienen evidencia científica y que van a alimentar un grupo de bacterias de manera muy, muy dirigida y que nos pueden aportar. Y el siguiente nivel sería los probióticos, pero ahí sí que hay mucha diversidad y que hay que encontrar un probiótico con evidencia científica. O sea, lo mínimo sería en el etiquetado que llevaría 3 partes, ¿no? Un Lactobacillus rhamnosus GG, por ejemplo, porque es el que usamos en los yogures. Pero para darte un ejemplo, Lactobacillus plantarum PS 128 tiene un efecto comprobado sobre el eje intestino-cerebro o para la salud de los deportistas, por ejemplo. Pero Lactobacillus plantarum 299V, por ejemplo, esto es más para tránsito intestinal o para la permeabilidad. Pero si tú solamente ves Lactobacillus plantarum, sin ninguna otra parte, no vas a saber si es uno de estos dos u otro que no tiene ni evidencia científica. Entonces, ahí hay que hacer también esta búsqueda. Y bueno, nosotros en el yogur, por ejemplo, usamos, además el proyecto Your Gut, que es de tu intestino, que es leche de cabra verata, de cabras en extensivo, justamente para mantener este oficio de ganadería, y también pero para valorizarlo, pues hacemos una leche fermentada tipo yogur, pero incorporando 3 probióticos que tienen, son los probióticos con mayor evidencia científica. Y la verdad nos ha salido un muy buen yogur, que no sabe a cabra, para los que no les gusta la cabra, no sabe a cabra, curiosamente. A mí me encanta, el yogur de cabra es de mis favoritos. Ahora nos dirás dónde podemos comprarlo, porque eso es una de las preguntas que se van a quedar ahí. Pero he puesto en la web de Sanaterra, pero ¿tenéis otra web para los yogures? Para los yogures es yourgut.es. ¿Lo tienes, lo pongo, Raquel? Espera, sí. Apunta tú y lo pones, porque así ya tenemos las 2 webs donde pueden encontrar las 2 opciones de tu proyecto. Fenomenal. Pues oye, aunque te parezca mentira, estamos llegando ya al final y nos gusta hacer un resumen de lo que hemos hablado para tener un poco, pues para fijar conocimientos a veces. Pero bueno, hemos hablado de una cosa muy, muy bonita, que es de las madres médicos que te orientan de lo que no tienes que hacer, ¿no? De la ingeniería de telecomunicaciones, de la búsqueda de salud a través de la microbiota, de bacterias y células microbianas, de la simbiosis de ambos cuerpos, tanto el humano como el de la microbiota, de las bacterias, de ejes del intestino-cerebro, intestino-corazón, intestino-pulmones, de la relación de la microbiota con la salud tan tremenda, de la sensibilidad, por ejemplo, a atraer mosquitos a través de ese estudio que has visto de la microbiota de la piel, de vivir en el campo como algo que fue un ultimátum que te hicieron tus hijos cuando ya decidisteis que teníais que asentaros, y que fue un ultimátum, pues o vivimos en el campo o nada. Aquí Raquel podría haberte orientado, porque su proyecto precisamente es eso, de la ciudad al campo, sin duda. De compartir la búsqueda del bienestar, que eso es, de verdad, me parece de los mayores logros que estáis consiguiendo, de técnicas de siembra de agua. Hemos hablado también de retiros de una sola salud o de alimentarios, de la colaboración con la comunidad local que estáis llevando a cabo, de Villanueva de la Vera como un ejemplo de cómo una comunidad local está desarrollando proyectos tan interesantes, del reto de los trámites administrativos, que para ti casi ha sido hacer otro máster en trámites administrativos, de construcciones confortables, pero respetando, por supuesto, el medio ambiente,
de la comunidad tan diversa y resiliente que comparte los valores que vosotros tenéis en ese lugar donde vivís, de esa búsqueda del bienestar humano, de ese obrador comunitario que es compartido para que todos puedan disfrutar de algo y no tener que volver a empezar de cero, de cambio de dieta y de hábitos de vida, de comer diversidad, de verdad, que la alimentación sea un 80% de origen vegetal, pero que el resto sea diversa, para que sea realmente más cercana a lo que tiene que ser una comida diversa. De estrategia de una sola salud, de la agricultura ecológica, de la prevención de las zoonosis, que a la microbiota le gusta la cocina de la abuela, eso ha sido muy chulo, nos ha gustado mucho. No pasa nada, suena el teléfono porque le están pidiendo algo a Faisa. De bacterias beneficiosas, que siempre las asociamos las bacterias con algo maligno y sin embargo hay bacterias beneficiosas y se plantean biofertilizantes y otros elementos, de comer de temporada y cercanía, del contacto con la naturaleza y sobre todo con los seres vivos. Esto además, fíjate, ayer vi un programa en televisión donde entrevistaban a una psiquiatra y realmente el consejo que dio es que tengamos más contacto humano, que realmente eso procura una salud mental impresionante. Y tú hablas de salud también y hablas de lo mismo, de ese contacto humano, de ese contacto con los seres vivos en general. No hace falta que sea con humanos, puede ser con animales y me parece importante que ese contacto esté ahí y que sea no solamente salud física, sino también una salud mental. Así que así concluimos este episodio con Faisa, una emprendedora rural que te invita a desconectar para volver a conectar con la tierra, ¿no? Este es un poco el resumen, imagino. Y si quieres despedirte de nuestra audiencia, pues este es tu momento. Faisa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por todo este intercambio y gracias a los que nos escuchan y que han seguido este episodio y esta iniciativa muy interesante, que enhorabuena Isabel y Raquel para dar la voz al mundo rural. Pues nada, gracias a ti también, Faisa, porque bueno, pues nos has abierto todo un mundo. Fíjate, hay quien dice que no hay nada en el mundo rural y fíjate la de iniciativas y la de cosas que se pueden llegar a hacer. Yo, la verdad es que me maravillo cada entrevista porque es que es súper emocionante ver todo lo que se está haciendo y todo lo que se puede llegar a hacer. Así y es lo que estamos muchas aprendiendo, gracias. Raquel. Exacto, lo que estamos aprendiendo. Cuando estaba comentando antes, Faisa, todo lo del contacto con la naturaleza, mira, dejadme que cuente una anécdota. Esta tarde, como ha hecho sol, que aquí no es muy así, pero ha hecho sol, hemos podido dar un largo paseo y pasando por un prado, aquí hay muchísima vaca limusina, claro, en extensivo, y había unas vacas allí pastando tan tranquilamente y justo ha pasado un avión militar supersónico, ¿sabes? De estos que hacen un ruido tremendo. Y una vaca ha empezado, ha empezado como a quejarse, como diciendo, ¿qué hace este tipo aquí molestando y vamos haciendo este ruido? O sea que me ha hecho como gracia, digo, fíjate cómo y eso es parte, es lo que tú dices, eso te llena de energía. Llegas a casa con, yo no sé si con la microbiota, pero con una energía que vamos, es súper positiva. Bueno, perdonad por la anécdota, pero venía al caso. Así es que nada, Faisa, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a todos los que nos habéis acompañado también. Esperamos que sigáis con nosotras otro episodio más y muchísimos más, porque como sabéis, sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos seguimos rompiendo estereotipos en el mundo rural. Así que sí, ahora sí, llega el momento de despedirnos. Nos vemos de nuevo pues en 2 semanas. Os esperamos a todos, ya sabéis que pasamos lista, así que os esperamos y no faltéis. Si te ha gustado este episodio, no dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas porque nos encanta que participes. Sabemos que si estás aquí es porque compartes nuestro compromiso con el mundo rural, como Faisa, como Raquel o como yo. Y ya sabes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube o al podcast en cualquiera de las plataformas que hay de podcasting, a la que sea tu favorita, nos da lo mismo. Y si quieres conocer más sobre nuestro proyecto, pues o contactarnos, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com.
Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Y ya viene aquí Froilán a despedirme. ¿Cómo no? Diles adiós, sí, vale. Chao. Chao.